Es impresionante cómo el mundo de repente se abrió la llave del conocimiento y el ser humano subió, y ahorita en este momento nos encontramos en el mundo de la robotización, donde se han creado robots que ya están desalojando a los seres humanos como empleados, como enfermeras. Hace poco mi hijo Caleb, que está ahorita ahí con los jóvenes, le hicieron una operación de oftalmología con rayos láser en los ojos. Y me dijo el doctor: usted, si quiere, doctor Alducin, puede pasar a través de un vidrio y ver la operación de su hijo. A mí me encantó, nunca había visto esto. Entonces lo pude ver así. A mi hijo lo acostaron y yo creí que el doctor, que tenía 80 años, dije que no tenga Alzheimer o que no le mueva la mano porque me lo va a dejar ciego, ¿verdad? No, pero ya eso ya pasó hace muchos años de moda, sino que ahora con una manejita, así con un robot, manejó todo el láser y nomás lo movía, lo apuntó y ¡zum!, ¿verdad? La incisión y todo, impresionante. Él no metió la mano para nada en toda la operación. Un robot le abrió los ojos, se lo puso así, otro le puso quién sabe qué tantas cosas, pero yo salí maravillado de darme cuenta el avance en el que estamos ya llegando. Antiguamente también, para abrirte el corazón te abrían una cosa así, ahora ya nomás te abren una incisión de milímetros, te meten una aguja y hacen todo a través de cámaras electrónicas, de pantallas y de una robotización impresionante. Nos encontramos en esa época, pero también nos encontramos, en segundo lugar, en lo que se llama el transhumanismo. ¿Qué quiero decir? Que desde 1954, que se descubrió el ADN, el ácido desoxirribonucleico, por los doctores Crick y Watson, que les dieron el Premio Nobel de Medicina, 1954, desde ese momento hasta nuestros días, la ciencia de la genética y de la biología se ha introducido a tal grado que están tratando de mezclar, por ejemplo, el ADN de las arañas que produce esa telaraña, que es impresionantemente casi irrompible, una cosa la telaraña con la oreja de un murciélago, para mezclar el radar del murciélago con la telaraña, etcétera, etcétera. Y existen laboratorios clandestinos donde están tratando de mezclar animales con humanos. Estos primeros experimentos se llevaron a cabo por un doctor, se llamó Mengele, en la Segunda Guerra Mundial, que fue uno de los médicos de los nazis, de Adolfo Hitler. Él fue el primero que comenzó a experimentar con la genética de los gemelos, les abría a las mujeres embarazadas el vientre y sacaban al producto y sacaban el ADN y lo querían mezclar con otra cosa, pero aún no conocían realmente el mundo microscópico de las células como lo descubrieron en 1954. Entonces nos encontramos en un mundo muy complicado, un mundo muy difícil, un mundo científico, un mundo tecnológico, pero a pesar de estos increíbles avances tecnológicos y desarrollos científicos del siglo XX, nunca en la historia había habido un siglo con tantos ateos como en el siglo XX. El siglo XX de repente parece que todos estos descubrimientos de la tecnología y de la ciencia ensoberbecieron al hombre. Y así tenemos del principio, ¿verdad? Bueno, Carlos Marx ya fue del siglo XIX con Federico Engels cuando postuló su libro El Capital para desarrollar la ideología del comunismo, pero tenemos a Sigmund Freud, aparente a principios del siglo XX, ateo, tenemos a Friedrich Nietzsche, que dijo que Dios estaba muerto, a Bertrand Russell, a Sam Harris, a Richard Dawkins, últimamente, a todos estos, Jean-Paul Sartre, Carlos Sagan, el astrónomo ateo también. Y es increíble cómo el siglo XX comenzó a enseñar. Yo me acuerdo cuando fui a la Universidad de México, la UNAM, a la Facultad de Filosofía, que me invitaron a una conferencia de filosofía,
porque tengo un doctorado en teología y filosofía, para que yo les demostrara a los estudiantes qué avances en la filosofía se han alcanzado en el siglo XX, y la respuesta fue cero. Y se quedaron los estudiantes así. El mío maestro de filosofía me dijo: ¿a qué se refiere usted con que no ha habido avance en la filosofía? Le dije: el siglo XX se conoce como el tiempo o el siglo de la desesperación, como lo escribió el filósofo francés ateo Jean-Paul Sartre en su libro El Muro y en su libro La Náusea. Es el tiempo de la desesperación. Como dijo Sartre antes de morir: he pasado mi vida luchando y demostrando algo que no existe, por lo cual he gastado mi vida en balde. ¿Para qué gasté mi vida tratando de pelearme con alguien que no existe y enojarme con no existe? Él mismo dijo: el ateísmo es insostenible filosóficamente. Sin embargo, al mismo tiempo que en el siglo XX surgieron todos estos ateos, recordamos que los más grandes hombres de ciencia del pasado eran cristianos. Galilei, que descubrió, ¿verdad?, el telescopio y pudo introducir a la astronomía, cristiano. Apúntalo: Blaise Pascal, astrónomo físico francés, cristiano, tenía a Jesucristo como su Señor y Salvador. Isaac Newton, que descubre la gravitación y el movimiento astronómico en el cosmos. Louis Pasteur, el mismo Alberto Einstein, que aunque nunca reconoció que era cristiano, dijo en su frase famosa: Dios no juega a los dados con el universo. Pero de repente tanta tecnología y tantos descubrimientos ensoberbecen al ser humano. Y ahora nos encontramos, vuelvo a repetir, a pesar de todo lo que nos ha rodeado, escuchen esto: somos nosotros la última generación y la primera generación en la historia que tenemos el poder destructivo, nuclearmente hablando, para autodestruirnos en 30 segundos. Somos la primera generación en la historia que podemos autodestruirnos y acabarnos y autoextinguirnos en menos de un minuto. El último misil que acaba Rusia de hacer se llama Satán. La palabra Satán significa en el hebreo el adversario. Y este misil que tiene Rusia y que Irán ahorita continúa desarrollando nuclearmente su armamento para tratar de gobernar el Medio Oriente, a destruir a Israel, estos misiles pueden salir de Rusia y llegar, síganme con mucho cuidado, si Rusia dispara un misil sin que Estados Unidos se dé cuenta, sale el misil y vuela y llega a Estados Unidos en 25 minutos. En esos 25 minutos que va volando el misil, los satélites norteamericanos e israelíes, a través del Mossad, que es el servicio de inteligencia de Israel, detectan el misil, pero ese misil puede venir también de Ucrania o puede venir, no lo pueden detectar exactamente la ubicación de donde viene. Muy bien, entonces localizan al misil y el presidente de Estados Unidos, actualmente el presidente Donald Trump, trae un portafolio. Todos los presidentes norteamericanos traen un portafolio con una computadora con códigos que solamente él sabe el código, para que cuando tenga él la comunicación que un misil se dirige a Estados Unidos, él abre el portafolio y apriete un botón, y ese botón suena en la marina, en los portaaviones, suena con la armada terrestre y suena con el poder aéreo, con todos los pilotos aéreos, para que tanto la marina como los pilotos de la Fuerza Aérea y como los soldados puedan preparar sus misiles para interceptar el misil. Solo que hay un problema, que cuando el presidente abra su portafolio, el misil llega antes que el presidente lo pueda abrir. Y esto comenzó a suceder en los últimos 8 años en Estados Unidos, cuando el presidente Barack Obama,
mandó desnuclearizar y quitar todas las armas nucleares e interceptar y decir que el portafolio era inefectivo. Lo tuvieron que volver otra vez a codificar y ha impedido que Estados Unidos, el escudo que le llaman antimisiles que tienen en Hawái y el escudo antimisiles que tienen enfrente a Nueva York, pueda funcionar con los submarinos Poseidón que están apuntando a Estados Unidos y que tiene cada submarino 6 torpedos nucleares, y un solo torpedo de ese submarino destruye 5 ciudades en 10 segundos. Y están apuntando en el Atlántico y están apuntando en el Pacífico. Basta solamente que algún loco, como ahorita el dictador de Corea del Norte, apriete un botón para desatar una conflagración a nivel internacional nuclear, que de acuerdo a la Biblia, en Apocalipsis 6, versículo 4, el cuarto jinete del Apocalipsis mataría a 1/4 de la humanidad. En este mundo nos encontramos un mundo de locos, donde la tecnología nos ha ensoberbecido y donde creemos que el ser humano, a través del humanismo, tiene la capacidad de resolver los problemas que van mucho más allá de nuestra capacidad humana para poder resolverlos. Nos hemos querido convertir en dioses. Este es el mundo que actualmente nos rodea. Y antes de entrar un poco más al tema, ¿por qué Rusia, Irán, Siria y Turquía se acaban de unir? Porque hace 25 siglos, en el libro de Ezequiel, capítulo 38, lo vimos ahí, 39, hace 2600 años, la Biblia profetizó que antes que Cristo regresara, se uniría Rusia con Siria, con Irán y con Turquía. Y estas naciones que la Biblia profetizó hace 2600 años, son exactamente las naciones que han formado un eje en el Oriente para poder controlar el Medio Oriente, donde se encuentran debajo de Arabia Saudita, de Irak y de Irán, casi el 70% de la producción petrolera del mundo. Entonces, el Medio Oriente es una manzana de la discordia. Por eso los ingleses antes de la Primera Guerra Mundial, por eso los árabes después de la Segunda Guerra Mundial, por eso Estados Unidos, por eso todo ha hecho que gire alrededor del Medio Oriente, donde la Biblia dice que comenzó la humanidad y donde la Biblia dice que la humanidad terminará en la ciudad de Jerusalén. Ahí va a terminar la humanidad con la batalla del Armagedón o la Tercera Guerra Mundial. Ahora, Rusia, ¿por qué cuando Trump le dijo a Putin, por favor, déjanos derrocar al presidente Assad de Siria, por qué Rusia lo impidió? Porque Rusia tiene la única base naval en Siria que está a orillas del Mediterráneo. Entonces, si quiere Rusia evitar que por el Mediterráneo se metan sus enemigos, lo harían, y jamás Rusia abandonará a la familia de los Assad, ni tampoco Rusia permitirá, mientras esté Putin, que Siria caiga en manos de otra nación. ¿Por qué se acaba de unir con Irán? El ayatollah Khomeini y el presidente Rouhani de Irán acaban de dictaminar que van a destruir a Israel y que ya tienen los misiles apuntando en contra de Israel. ¿Por qué se unió con Rusia? Porque Rusia tiene a papá China. China ahorita está protegiendo a Corea del Norte y China se hizo amigo también y compadre de Putin, el presidente Xi. Gracias a Dios que ahorita acaban de tener una reunión que se llamó el G20 en Japón, donde Trump ya se hizo compadre de Xi otra vez, se hizo compadre de Kim Jong, tu padrino, ¿verdad? Y ya se hicieron amigos entre ellos y otra vez la crisis comercial que nos estaba casi presionando en el mundo entero, donde
amenazó Trump que iba a subir el 5% los aranceles en México si nosotros a los migrantes no los deteníamos en Guatemala, y si China seguía invadiendo el mercado internacional de Estados Unidos. Gracias a Dios que ya por lo menos hay un poco de respiro. Trump amenazó a Huawei, otra compañía china de productos de computación. Ya ahora se permite que ya se vende el Huawei otra vez, etcétera, etcétera. Y el mundo ha entrado ahorita a un tiempo de supuesta paz, mientras se acomodan cada una de las cosas y nos damos cuenta que el armamento nuclear que tiene Irán, que tiene Rusia y que tiene Estados Unidos no son juguetes. Cuando vuelven a armarse las naciones, son para poder conquistar el mundo, que ha sido el sueño de Alejandro el Magno, de Napoleón Bonaparte, de Carlomagno, de Aníbal, de Hussein, de Castro, de todos los dictadores que ha habido, de Gaddafi en Libia, de Mussolini, de Hitler. La historia está permeada de personas ambiciosas por controlar el mundo y tener control sobre los demás. Esta es la situación que la Biblia nos describe desde hace 2600 años. Ahora, muy bien, en vista del mundo que estamos viviendo, tan conflictivo y tan amenazador, donde ustedes saben cuál es la enfermedad del siglo XX, no estamos hablando de ataques al corazón, ni el cáncer, ni otras enfermedades que también tienen un índice muy elevado, sino que ahora se acaba de descubrir a través de la Clínica Mayo y el Hospital Hopkins, que son las dos instituciones clínicas más prestigiadas del mundo, hace 2 años y medio aproximadamente, concordaron que el 70% de las enfermedades de los seres humanos, mentales y físicas, tienen un común factor denominador: el estrés. Santa Cachucha. El estrés es la enfermedad del siglo XXI. ¿Y qué es el estrés? Es un estado interno de insatisfacción, de tensión, de preocupación crónica por dentro. No puedes estar en paz contigo mismo. Quítate a los niños. No me estás molestando ahorita. No te me atravieses. Con el claxon. Y se bajan y se pelean y se matan. Y la gente está en un estado de rencor, de amargura y de odio como jamás se había visto. Siempre ha habido guerras, siempre ha habido revoluciones, pero ahora es de carácter interno. Ahora el ser humano se está descomponiendo porque algo dentro de su vida no le da la paz que necesita. Y encontramos una lista impresionante de cantantes, de actores, de políticos, de deportistas, de gente multimillonaria que están rodeados de todo lo que cualquiera quisiera desear, diciéndonos: soy la persona más vacía y más miserable de esta vida, entregándose a las drogas, como cuando muere el rey del pop, Michael Jackson, tu ídolo. Cuando muere no se sabe si era hombre o si era mujer. Cuando muere el rey del rock, Elvis Presley, muere con un plato con su cara sobre la sopa, diciendo que ya no quería vivir, con 500 mujeres formadas en fila en su casa de Memphis, esperando tener relaciones con él. ¿Qué ha sido tu sueño? Rabo verde. Y todo lo que nosotros pensamos que nos podría dar, o lo que quisiéramos algún día soñar, nos damos cuenta que lo han tenido los seres humanos, como Salomón escribió en el libro de Eclesiastés capítulo 2: a la risa le digo enloqueces, y al placer ¿de qué sirve esto? Cuando tenía 800 esposas. Tú nada más tienes una. Tenemos, dijo el otro, ¿verdad? ¿Qué mundo vino Jesucristo hace 2000 años a describirnos? Y hace 2000 años Jesucristo nos recetó la medicina que el mundo necesita 2000 años después: mi paz les dejo.
mi paz les doy. Esa paz es un estado de tranquilidad interior. Es un estado de confianza interior, de seguridad, de esperanza que todo está bien. Guerras, el petróleo, cayó el peso, el gobierno, y lo que sucede a nuestro alrededor, esa paz impide, es como un muro a nuestro alrededor, como un cerco invisible de protección que impide que las condiciones del mundo entren a nuestra alma. Y que el mundo puede estar cayéndose junto a nosotros y nosotros tenemos tranquilidad y paz porque sabemos que estamos en manos de nuestro Creador. Y que nada ni nadie nos podrá nunca separar de Él. Hace algún tiempo un rey mandó, o más bien decretó un concurso, que por favor, entre los pintores que había en el reino, ¿quién podría pintar un cuadro que describiera la paz? Y pues hubo bastantes personas que se acercaron y pintores a concursar. Y pues uno pintó así el Popocatépetl, así, ¿verdad? Bonito, tranquilo, no explotando desde luego. Otro el mar, la bahía de Acapulco, así lindo. Otro un bosque, etcétera, etcétera. Y finalmente, el que ganó el concurso fue un pajarito que estaba detrás de una cascada dormido. A ese le dieron el primer premio. Porque así es la paz. Podemos estar con los ojos cerrados y caer una cascada a nuestro alrededor de problemas y tribulaciones, pero el pajarito sabe que él está seguro detrás de la cascada. Y nosotros recordamos las palabras que nos dijo el Señor: no temas, pequeña manada, nunca te dejaré ni te abandonaré. Estaré contigo hasta el fin del mundo. Y cuando adquirimos esa paz, escúchame muy bien, cuando el cristiano tiene esta paz, es cuando podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Tú no puedes discernir al Espíritu Santo ni leer la Biblia como Pepita en comal. Ay, hermano. Ay, hermano. Señor. Mire, doña Chole, apláquese. Cálmese, y ya que usted esté tranquila, ¿verdad? Hínquese. Es que mi hija se fue de la casa. Pastor, hasta que usted no se calme y hasta que tú no estés tranquilo y comiences a hincarte y a alabar a Dios y decirle: Señor, gracias porque este estado de estrés en el que me encuentro no va a hacer regresar a mi hija. Este estado de estrés en que me encuentro no va a arreglar mis problemas de negocio ni de dinero. Este problema en el que me encuentro no va a hacer que mi esposo me quiera tampoco. Y se fue hace 3 días, pues que se vaya. Pero yo no voy a perder la paz. Y cuando nosotros mantenemos este estado de control interno y de esa paz, puedo venir a la Biblia y discernir la palabra de Dios. El Espíritu Santo no puede comunicarse con una persona que no tenga paz. Por eso es tan importante, la paz les dejo, porque es importante para poder acercarnos a Dios y discernir la voz del Espíritu Santo. Vamos a 2 de Pedro, nuestro pasaje que acabamos de leer, y vamos a ver de qué manera se relaciona con todo lo que estamos compartiendo. Veamos de qué manera nuestra esperanza y la seguridad que tenemos los cristianos de que Jesús viene por nosotros en cualquier momento. Y tu taller de carpintería, tu taller de plomería, tu bufete de abogado, tu consultorio médico, tus propiedades, tus edificios, tus condominios, tus coches y todo lo que hemos nosotros tratado de amontonar, en cualquier momento, si Jesús no viene,
y tú estás creyendo, pues tengo todavía 10 años de vida o 20 años de vida, estoy joven, tengo 40 años, etcétera, etcétera. En cualquier momento puedes ir a cualquier clínica y te dice el médico, le acabamos de tener una radiografía, usted tiene cáncer. Pero ¿cómo que yo me siento muy bien? Es que la radiografía no miente, señor, usted tiene cáncer. Y en ese momento que tú sabes que ya, a partir de esa noticia, tienes los días contados, ajustas toda tu vida. Y te das cuenta que rápido pasó tu vida y que en cualquier momento ya te puedes ir al otro lado, a la presencia del Señor o al infierno, según sea tu condición, y que en ese momento este diagnóstico mueve tus sentimientos, tus emociones, tus negocios y todo. ¿Por qué? Simplemente porque sabes que tu vida está en un hilo y estás en la orilla de un precipicio. Ahora, no necesitamos que alguien nos dé este diagnóstico de la misma manera. Cristo puede, dentro de 2-3 horas, mañana, venir por nosotros. ¿Cuál es el mensaje que les quiero compartir? Con lo que el apóstol Pedro nos comunica en este pasaje. Veamos entonces los consejos que nos da. Número 1. La primera cosa que se nos aconseja en 2 de Pedro capítulo 3, particularmente las promesas relacionadas con el futuro, es el origen de las promesas de Dios. Amados, esta es la segunda carta que los escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea, lo primero que Dios nos dice es, quiero que entiendan. Padre, ¿qué quieres que entendamos en esta época? Versículo 2, que tengamos memoria de las palabras que antes nos fueron dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. Lo primero que tenemos que recordar es las promesas de Dios. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Ten paz. No importa tu destino, tu futuro, las noticias, lo que al mundo le pase. Recuerda las cosas que están escritas en este libro. Veamos, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 44, versículos 6 al 8, lo que hace 2500 años aproximadamente Dios nos dijo. Isaías 44 del 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y nos pregunta Dios, ¿quién proclamará lo venidero? O sea, el futuro. Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No tengan miedo, no teman, no se amedrenten. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego ustedes son mis testigos que no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Cuando Dios dice, yo soy el alfa y el omega, es la primera letra del alfabeto griego y la última letra del alfabeto griego, el alfa y el omega. Si nos dice Dios, yo soy el primero, y yo vengo a la Biblia y leo Génesis, y veo que los científicos actuales están poniéndose de acuerdo y reconociendo que la descripción de la creación del universo, de acuerdo a los primeros 2 capítulos del Génesis, coincide con la astronomía, coincide con la física, con la primera y la segunda ley de la termodinámica, coincide con la biología y coincide con la paleontología y con la antropología. Entonces comienzo a enfocarme, a darme cuenta que si lo que en la Biblia en el principio es verdad, en el principio, ¿dónde me encuentro yo si Dios es el final? Nos encontramos en medio. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios? Voltea hacia el pasado y ve todo lo que es escrito en la Biblia. Solo en la muerte de mi hijo en la cruz, 33 profecías se cumplieron, al pie de la letra. Cuando Jesús colgaba en la cruz, se estaban cumpliendo 33 profecías
por los profetas hebreos al pie de la letra. Ahora, si eso en el pasado lo vemos, que se ha cumplido, nos damos cuenta que estas palabras son fieles y verdaderas. Y si yo me encuentro en medio de la misma forma que se cumplió el pasado y Él es el final, se cumplirá también el final. Por lo tanto, camino hacia el final con confianza en que Dios cumplirá su propósito en mí. Es lo que quiere decir: yo soy el primero y yo soy el último. No tengan ni tengan temor. ¿Quién más puede anunciar el futuro sino yo? Dice el Señor. Esto se refiere, ¿verdad?, a todos los eventos futuros profetizados en el Antiguo Testamento. Por hoy se dice el primer consejo del apóstol Pablo: recuerden ustedes las promesas que en el pasado los profetas y apóstoles hicieron, para que ustedes puedan mantener esa paz que es importante para tomar decisiones. Tú no puedes tomar una decisión con quién te vas a casar, qué coche comprar, qué terreno vender, qué cosa hacer, qué negocio llevar, qué medicinas tomarte si no tienes paz. La falta de paz nos hace tomar decisiones equivocadas, de las cuales nos vamos a lamentar el día de mañana. Porque en el momento que tomamos la decisión para casarnos, para comprar ese vehículo, para comprar ese terreno, lo hicimos no con la dirección del Espíritu Santo, lo hicimos en la carne, guiados por nuestras pasiones. Y es cuando nos lamentamos y después le echamos la culpa a Dios por la condición en la que estamos viviendo. En segundo lugar, veamos nosotros en 2 de Pedro capítulo 3, en nuestro pasaje, que dice la Biblia en el versículo 3 y versículo 4: sabiendo primero esto. Es la segunda cosa que Dios quiere que sepamos. Número 1, las promesas de Dios. Número 2, tenemos que saber que en los tiempos que estamos viviendo, o sea, los postreros días que son los nuestros, vendrán burladores. Vendrán burladores. El siglo XX se llenó de ateos. ¿Quién es un ateo? Una persona que se burla de alguien que no existe. Santa María Catarina. Es una persona que se burla o insiste en pelearse con alguien que no existe. Por eso decía Sartre que es insostenible filosóficamente el ateísmo. Entonces vendrían burladores, y los vemos, aunque ya son menos, andando según sus concupiscencias. Y estos burladores, dice la Biblia en el versículo 4, van a comenzar a decir: ¿dónde está la promesa de que Cristo va a regresar? O sea, de su advenimiento. Porque desde el día en que los padres durmieron, o sea, todas las cosas en el mundo han sido así. Y dicen: siempre ha habido guerras, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido pestas. ¿Por qué dice que son señales de los últimos tiempos? Muy bien. Estas personas querrán atacar las promesas de Dios y de nuestro corazón, y la Biblia les llama burladores. Un burlador, es muy importante, no es la misma persona que tiene dudas. Entonces, hay una gran diferencia entre un burlón y una persona que tiene dudas honestas. La persona que tiene dudas honestas dice lo siguiente: yo no puedo decir que no creo en Dios. Yo no sé, más bien, honestamente, yo no sé si existe Dios. Pero si existe Dios, oh Dios, si tú existes, dame evidencias que tú existes. Y dice la Biblia: me encontrarás y me buscarás con todo tu corazón. Entonces Dios oye a las personas que tienen dudas y que dudan, ¿verdad? Como Job. Job llegó un momento en que todo lo que le pasó en el capítulo 3 dice: Señor, ¿por qué mejor no fui un abortivo? ¿Para qué me permitiste? ¿Para qué nací? ¿Para todo este sufrimiento que estoy atravesando? Entonces Job le preguntó a Dios: Señor, ¿por qué no fui un abortivo? Pero vean la diferencia. ¿Para qué me hiciste? ¿Para qué fui un abortivo? Chale. Podemos acercarnos a Dios con una actitud: Padre, yo no entiendo lo que está pasando, ¿por qué te vas a mi hijo? Etcétera, etcétera. Oh Dios, dame la fortaleza ahorita y dime, muéstrame, ilumíname, porque quiero seguir confiando en ti. ¿Ya ves? Y para eso me perdí el trabajo, para ser cristiano. Vean la diferencia en la actitud. Cuando tenemos esa actitud de retadores y de soberbios, demandando a Dios que nos conteste como si fuera nuestro sirviente, jamás te contestará.
Y el resultado será que vivirás amargado o vivirás amargada, porque tú crees que no te contestó Dios, pero no te contestó por tu actitud. Porque sin humildad no podemos tener palabra de Dios. Entonces, las personas que dudan están abiertos, pero el burlador ni siquiera quiere oír las evidencias ni hacer caso de las evidencias. ¿Se acuerdan de los fariseos? En tiempos de Jesús, los fariseos vieron a Jesús sanar, vieron echar demonios, vieron las palabras, jamás los insultó, jamás dijo groserías, jamás vendió marihuana, jamás hizo daño a nadie, y estuvieron con Jesús. Y los fariseos, el día que planearon matar a Jesús, que es en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, fue cuando resucitó a Lázaro. El milagro más grande que Jesús hizo enfrente de cientos de personas. Lázaro, 3 días de muerto, donde ya se había descompuesto su carne, la sangre le había dejado de circular, la condición del cerebro, dicen los médicos que a los 20 minutos, ¿verdad?, ya el cerebro se atrofia cuando ya no hay oxígeno, etcétera, etcétera. Y Lázaro tenía 3 días y dicen que ya hedía, apestaba ya. Pues cuando Jesús dice, Lázaro, ven fuera, el Espíritu llega, se mete a Lázaro y comienza la reconstrucción de sus células, la circulación de la sangre, y sale Lázaro. Era para que cualquiera hubiera creído, ¿no crees? Estás buscando de que si yo veo un milagro voy a creer en Dios. Pues los fariseos vieron resucitar a Lázaro y ese día dijeron, planeamos quitarle la vida. Burladores. Yo me he encontrado con diferentes tipos de ateos y diferentes tipos de personas, como uno les conté hace algún tiempo en una reunión, que saliendo de una conferencia en un hotel en México, en el elevador se acercó un señor así muy retador, me dice, usted es el doctorcito Alducin, ¿verdad? Pero así, ¿verdad? Yo le iba a decir, bueno, ¿y qué te importa, no? Pero no le puedo decir eso, me daban ganas, no nos dan ganas a veces. ¿Usted, verdad? Sí. ¿Y en qué le puedo servir, señor? A ver, diga, contésteme. Pero así, a ver, contésteme. Dios es todopoderoso, ¿verdad? Sí, claro, le contesté. Bueno, si es todopoderoso, entonces no tiene poder para destruir al diablo. Y le dije, claro que sí. Y le dije, pero dele gracias a Dios, porque comenzaría con usted. El hecho que Dios no haya terminado con la maldad implica que Dios no quiere que todo mundo sea condenado. Y le dije, el hecho cuando bajamos el elevador, que usted quiere que le conteste la pregunta en la actitud burladora en la que usted se me está acercando, no merece que le conteste como yo le contesté. Pero así encontramos tipos de diferentes personas con diferentes actitudes. Veamos nosotros que este burlador se dedica a burlar, a criticar, a despreciar y atacar las cosas de Dios sin tener evidencias, pero él no quiere evidencias, él quiere mantener una actitud de soberbia en contra de Dios, volviendo su enemigo. Vean lo que dice el Salmo 10 acerca de los burladores. David escribió hace 3000 años el Salmo 10 y dice la Biblia que aquí se describe algunas características de este tipo de personas que abundan a nuestro alrededor. Las encontramos en los maestros de escuela, en las universidades, profesionistas, médicos, en fin, ¿verdad? En todas las áreas de la sociedad se encuentran estas personas. Dice el Salmo 10, versículo 3 al 5, porque el malo se jacta, o sea, se enorgullece del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de tu vista. Y dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el oportunio. Y el capítulo 14 de los Salmos, versículo 1, dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. El necio o el burlón dice en su corazón, no hay Dios. Ahora, ¿por qué actúan de esta manera? Regresamos a nuestro pasaje
de segunda de Pedro. ¿Por qué estas personas actúan de esta manera? Donde ya ni las evidencias les funcionan. Simplemente cuando una persona ha decidido, escúchame muy bien, no creer en Dios, como una vez una persona me dice, si yo veo un paralítico levantarse de su silla de ruedas, voy a creer en Dios. Y le dije, no es cierto. Porque si tú ves un milagro de un paralítico levantarse, tus emociones van a ser afectadas y tus sentimientos también, y vas a decir, de veras, está caminando, don Paquito ya tenía 15 años, pero esas emociones que fueron despertadas en ti, de asombro, ¿cuánto te van a durar? ¿3 días? ¿5 días? A la semana regresas a tu misma incredulidad, porque no son los milagros los que nos cambian por el oír, es por la palabra y por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10. La fe no es por ver, la fe es por oír. Y si tú cuando oyes las palabras de la Biblia no crees, aunque veas a alguien saltar de una silla de ruedas, no es cierto que vas a creer, porque tu problema no son las evidencias, escúchame esto, tu problema es tu moral. Un día tuvimos una cruzada muy grande en la Plaza de Toros de Villahermosa, Tabasco, en el estado de Tabasco. Y fue una cruzada dedicada a la juventud. Hablé del suicidio, de la drogadicción, de la ideología de género, etcétera, etcétera. Y a la salida me estaban esperando 3 muchachas. Y se acerca una muchacha y me dice, oiga, pastor, es que la amiga que trajimos me dice que usted nos quiere asustar porque prediqué del infierno la última noche. Que usted nos quiere asustar porque el infierno no existe. Entonces le pregunté a la muchacha, oye, ¿por qué no crees en el infierno? No, pues porque no es cierto, usted es el único que viene a asustarnos. Y yo le dije a la muchacha, mira, yo creo que tu problema no es de carácter intelectual ni teológico, sino moral. Y la otra amiga me dice, sí es cierto, tiene 3 amantes, vive con 3 muchachos. Le dije, ya ves, por eso no crees en el infierno. No es que no creas, escúchame muy bien, es que no te conviene creer. Y así hay cantidad de gente en tu familia, amigos, que les puedes traer, les puedes mostrar, pero no les conviene porque ellos saben muy bien que al enfrentarse ante la verdad y ante la luz nos va a desenmascarar. Y el Dios de la Biblia te va a demandar que tú dejes tus pecados, pero no te ordena que los dejes sin su poder. Ellos ignoran que si tú simplemente lo aceptas, Él te dará el poder en el Espíritu Santo para que tú puedas comenzar a vivir una vida nueva. Se llama la gracia de Dios. Entonces mucha gente por eso, por la ignorancia de que creer que pues primero tengo que dejar el adulterio, primero tengo que dejar de ser borracho y lo voy a pensar, y las drogas, y después lo voy a pensar. Voy a tratar de ya no ser homosexual o lesbiana y después acepto a Cristo. La Biblia dice, ven cómo estás. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Ven cómo estás. Ven a la cruz. Señor, soy un homosexual. Señor, soy una lesbiana. Soy borracho, parrandero y jugador. Me dicen el Chapo de la costera Miguel Alemán. No importa, reconoce, es el mensaje glorioso del Evangelio de Jesucristo. Simplemente reconoce tu pecado, que estás mal delante de Dios, que estás mal, que vas en un camino que parece derecho, pero vas a un camino de muerte. Reconócelo y regrésate y dile, Señor, vengo como limosnero ante tu cruz. No tengo nada que ofrecerte, soy un miserable pecador, ten misericordia de mí. Y Dios entra a tu vida. Entra a tu vida y te da el poder para dejar esa vida que tú no podías dejar sin su poder. Si el ser humano pudiera cambiar y dejar sus pecados, ¿para qué murió Cristo? Fue un desperdicio en la cruz. Si se nos diera a nosotros la capacidad para dejar el pecado, ¿para qué murió Cristo? ¿Por qué tuvo que Dios sacrificar a su Hijo? Fue el desperdicio más grande de la historia. Pero la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin la muerte de Cristo, Dios no tendría una justificación
para poder decirte te perdono. ¿Por qué te va a perdonar? Así nada más porque sí. No es así nada más porque sí. Nos perdona porque su Hijo pagó por nosotros en nuestro lugar. Ahí se cumplió la justicia de Dios para aquel que reconoce que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estos burladores actúan así, ¿verdad? Porque no quieren que nadie se meta en sus vidas de pecado. La idea de que hay un Dios los llena de pánico, de error, de terror, porque lo que tienen que atacar la verdad de Dios y sus mensajeros. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 3, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Ahí tienen la luz, ahí tienen la verdad. Pero aún cuando está la luz ahí, como los fariseos, ahí está la luz, ahí está Jesús. Sabían que era el santo, que ¿cómo es posible que al hombre más perfecto de la humanidad lo hayamos puesto en una cruz? ¿Cuánto odio contra la verdad y contra la luz? Y dice Juan capítulo 3, y no vienen a la luz porque sus obras son malas y descubiertas por la luz. No les conviene cambiar su vida de pecado. Estos burladores dicen en 2 de Pedro, en nuestro pasaje, capítulo 3, que aún toman en penúltimo lugar posiciones pseudocientíficas, diciendo, versículo 5, estos burladores, hablando de ellos, ignoran voluntariamente. O sea, qué increíble que ellos conozcan e ignoren o están decididos a no conocer. O sea, no quiero meterme a la Biblia, no quiero ir a tus reuniones, no quiero a tus estudios. Voluntariamente no quieren conocer la verdad. Te repito, porque la verdad los va a exhibir y les va a mostrar la luz, y a ellos no les conviene salir de su pecado. Aman más las tinieblas en donde viven que pasar al reino de la luz admirable de Jesucristo. Entonces van a usar también posiciones pseudocientíficas, como diciendo que en el tiempo antiguo todas las cosas han sido iguales del principio, que nunca hubo un diluvio universal, que la Biblia está llena de errores, de contradicciones, que son leyendas, etcétera, etcétera. Y como le dije también a una persona en una universidad, un maestro que se me puso al brinco cuando les expliqué a los estudiantes que la teoría de la evolución es anticientífica, antifísica, antibiológica, antigenética. Este maestro comenzó a agredirme, ¿verdad? Y yo le contesté, ¿ha leído usted la Biblia? No, Chepo. ¿Por qué ataca usted un libro? Es que está lleno de errores. Por favor, aquí está la Biblia, muéstreme los errores que usted considera que es una equivocación. Porque cuando usted viene a la Biblia y usted considera que aquí hay una contradicción, el problema no es de Dios, el problema es de su entendimiento. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y si me da tiempo a usted explicarle por qué dice esto, le voy a mostrar con la misma Biblia, porque la Biblia no necesita que nadie la defienda, la Biblia se defiende sola. Nunca trata Dios en la Biblia de demostrar que Él existe, simplemente la Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Se afirma la existencia de Dios, Él no trata de probar la existencia de Dios, simplemente tú léela y te das cuenta que es un libro sobrenatural, que no somos animales, que somos agentes morales, responsables de nuestras acciones, porque si fuéramos animales, como dijo Dostoyevski, un gran filósofo y literario ruso que fue puesto en el exilio en Siberia, en Rusia, Dostoyevski dijo esto en su libro, si Dios no existe, todo está permitido. Así de simple. Si Dios no existe, todo está permitido. Bebamos, comamos, ¿para qué le soy fiel a mi esposa? ¿Para qué me mantengo sin robar si el que no tranza no avanza? ¿Para qué soy honrado? ¿Para qué soy honesto? ¿Para qué trato de vivir en mi matrimonio cuando hay 10 mujeres o 15 mujeres mejores? ¿Por qué no tengo hijos por todos lados sembrados? ¿Cortar la mejor flor del ejido donde quiera que yo vaya? ¿Por qué? Porque simplemente hay un Dios que nos dice, vengo a juzgarte en el día del juicio. Y prepárate para encontrarte con tu Dios. Pero si Dios no existe, como una vez Blaise Pascal tuvo una discusión con un ateo.
Y el ateo le dijo a Blaise Pascal: oye, pues fíjate que yo no creo que exista Dios. Para mí, después de la muerte, al polvo, y ahí se acabó todo, como los animales. Y le dice Blaise Pascal, el gran filósofo, astrofísico, físico matemático francés, le dice Pascal a este ateo: mira, si tú tienes razón y no hay Dios, bueno, digo, y acabamos todos en la tumba, pues nos vamos al polvo y no hay ningún problema. Pero si mi Dios tiene la razón y Jesucristo resucitó entre los muertos, ¿qué amulado te vas a llevar? Así que ya sea que tú tengas razón o que yo no tenga razón, yo salgo ganando. Porque si Dios no existe, pues no perdí nada. Pero si Dios existe, ¿qué amulada te vas a llevar? Es un simple razonamiento. O como dijo también Newton, una vez tenía un amigo Newton, Isaac Newton, que era ateo. Y entonces estaba viendo el universo una noche que estaba con Newton, y Newton estaba con sus matemáticas cuánticas y su astronomía y considerando muchas cosas del universo, etcétera, etcétera. Y le preguntó el ateo a Newton: oye, qué maravilloso universo, ¿verdad? Le dijo: sí, es el diseño y la inteligencia de un Dios. Y le dijo Newton, le dijo el ateo: no me hagas reír. Ahí murió la cosa. Al otro día, Newton lo invita a cenar a su casa. Y Newton tenía en su casa, en su estudio, un universo que él había hecho, así colgó al sol, la luna, las estrellas. Tenía como una sala con una representación del universo. Entonces llegó este amigo de él a su sala y vio todo esto colgado y le preguntó el ateo: oye, qué bonito, ¿quién colgó todas estas cosas? Y le contestó Newton: se colgaron solas. Así están muchos ateos. Impresionante, todo se hizo solo. El diseño y la inteligencia vino simplemente de la nada. La materia salió de la nada y la nada nunca produce nada. Entonces, ¿quién produjo, si es que crees en la explosión del Big Bang, una explosión? ¿De dónde salió la materia? ¿Quién produjo la explosión? ¿Quién produjo el universo tan perfecto en el que vivimos? ¿Cómo es posible que las condiciones de la vida en esta tierra no se encuentren en ninguna galaxia, por lo menos que hemos nosotros alcanzado percibir a través de los telescopios? ¿Cómo es posible que la circulación de mi sangre, las células, los glóbulos blancos que actúan como los soldados para atacar las defensas de las bacterias y microbios que entran a mi cuerpo? ¿Quién programó a los glóbulos blancos para defender mi sangre y a las bacterias que tengo dentro? Y la impresionante complicación que tienen los miles de nervios aquí dentro de mis ojos, mi nervio óptico, que ninguna cámara ha podido realmente. Ahora que yo me acabo de hacer unos implantes en los ojos, me dijo el doctor Armando: en 3 o 4 semanas, ve desde lejos y ves de chiquito, ponte un lápiz y comienza a hacer así, para que los dos ojos comiencen a los músculos a ejercitarse, el oftalmólogo y todas estas cosas que yo estoy platicando. Dije: Dios mío, nunca me había puesto a pensar que mis ojos pueden ver desde muy lejos y desde muy cerca. ¿Quién hace que se enfoque y quién desarrolla este foco que los mismos fotógrafos no han podido desarrollar? Ya no hablemos solamente de eso, de la sangre, de los 3 huesitos que forman los oídos, de nuestra lengua, de nuestros dientes, de nuestro esqueleto, nuestros músculos. Bueno, es impresionante. ¿Cómo puede alguien atreverse a decir: no existe Dios? Nos hicimos de la nada, de las ranas evolucionamos. Y finalmente terminamos en 2 de Pedro, en nuestro pasaje, y dice el apóstol para terminar, versículo 8: mas, oh amados, 2 de Pedro 3:8, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué quiere decir? Que para Dios no existe el tiempo. Cuando la Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, ¿saben a qué se refiere? Al principio del tiempo, de la materia y del espacio. Antes del principio no existía tiempo, no existía la materia y no existía el espacio. Y ahora la física afirma y confirma que el espacio no puede vivir sin materia, o existir o la materia sin el espacio, ni tampoco en el tiempo. Y hasta el siglo XX, Alberto Einstein introduce la 4ª dimensión con su famosa teoría
E igual a mc al cuadrado. La energía es igual sobre la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, que revolucionó la teoría famosa de la relatividad. Entonces, cuando Einstein comienza a introducir que el tiempo es la cuarta dimensión, ahora desde 1945 hasta nuestros días más o menos sabemos que somos cuadridimensionales, que es hacia abajo, hacia arriba el espacio, hacia los lados y el tiempo como la cuarta dimensión. Dios está arriba del tiempo, el espacio y la materia de nosotros. Por eso su nombre es Yahweh. Yo soy el que soy. Para Él no hay el pasado ni el presente. Lo que aquí pasa en 1000 años, desde la eternidad es un día. Entonces, esta es la grande diferencia entre cómo Dios piensa y cómo pensamos nosotros. Y esto le da la capacidad a Él de ver el futuro que nosotros no podemos percibir por estar encerrados en un universo cerrado de 4 dimensiones nada más. Por eso dice la Biblia, amados, no lo ignoren. Para Dios el tiempo no existe. El Señor no retarda su promesa. Ay Dios, ¿por qué no vienes ya y acabar con el diablo, los secuestros, los robos, los crímenes, la ideología de género, la prostitución? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente cada noche, no sé tú y cuántas personas, has mojado tu almohada con lágrimas diciéndole a Dios, oh Dios, cuida a nuestros hijos, cuida nuestro matrimonio? Te pedimos por el gobernador de Guerrero. Te pedimos al presidente que tenemos ahorita, dale sabiduría para gobernar México, Señor, pobre México. Por favor, dale sabiduría al gobierno. Vivimos un mundo bien feo a nuestro alrededor. Y nuestras oraciones es lo único que puede cambiar. Y nos desesperamos, ¿por qué no cambias? Te dice Dios, no es que me tarde, es que no quiero que ninguno perezca. Como le dije al Señor en el elevador, dele gracias que Dios no ha actuado ni terminado con la maldad. Porque si Dios terminara con la maldad, ¿cuántas personas que no han oído el Evangelio se condenarían eternamente? Por esa razón Dios retarda su promesa. Es lo que el apóstol nos quiere decir. Pero el día del Señor, versículo 10, vendrá como ladrón en la noche. Los cielos van a pasar con gran estruendo, los elementos ardiendo. Esta palabra significa la composición atómica. Eso es increíble en el griego, son los átomos. Serán desechos. ¿Qué es lo que mantiene la cohesión de la materia? La composición atómica. Yo ahorita agarro mi mano y le hago este púlpito así, ¡paz! Y me rompo los nudillos de mis manos. ¿Por qué? Porque los átomos son más gruesos y los electrones y protones que los átomos que forman mi materia de mi piel. Entonces todo lo que forma la cohesión que existe, y agarro un microscopio y veo el microscopio que giran a una velocidad impresionante los átomos y los electrones y los neutrones, y el hidrógeno tiene 2 átomos, el oxígeno tiene 1 y cada elemento, el helio, tiene otros, y la composición que hay en toda la materia es completamente diferente atómicamente. Nos damos cuenta y nos preguntamos, ¿quién le da la velocidad a los átomos? ¿Quién les hizo así a los átomos? Están violando una ley física, que dice la física que si yo hago una canica y le hago así a la canica, sale disparada la canica y la velocidad de la canica es proporcional a la fuerza que yo le aplico. Si agarro una flecha y la disparo con un arco, sale la flecha y la flecha tiene que caer en una parábola. Un balazo, sale la bala y la bala tiene que caer. ¿Por qué? ¿Por qué no se mantiene la flecha continuamente volando, o la bala continuamente volando, o mi canica continuamente volando? ¿Por qué? Porque se tiene que detener. ¿Por qué la Tierra sigue girando sobre su rotación? ¿Por qué no se detiene? Pregúntale a tu maestro ateo. ¿Quién le hizo así a la Tierra? ¿Quién mantiene la Tierra? No solamente girando perfectamente una velocidad de 24 horas sobre su eje, sino que ¿quién la sigue impulsando alrededor del Sol en 365 días? Desde hace miles de millones de años. La Biblia dice en Hebreos 1:3, Jesucristo sostiene todo el universo con la palabra de su poder.
es Dios de la materia, el Dios del átomo, el Dios de los electrones, el Dios que nos ha puesto todo en un orden para que podamos admirarle y decirle en esta tarde, inclinemos nuestra cabeza, te alabamos, oh Dios, creador de los cielos y de la tierra. Te bendecimos tu nombre porque has tenido misericordia de nosotros. Porque en esa cruz, tu palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en este momento crea en Él, no te pierdas, mas recibas el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. El Dios y Padre de Jesucristo, al gran pastor de las ovejas, que derramó su sangre en una cruz por el pacto sempiterno, nos da la capacidad de adorarle, de conocerle y de servirle en espíritu y en verdad. Y si tú invocas por Padre aquel que sin acepción de personas nos juzga de acuerdo a nuestras obras, caminemos en el temor de Dios durante toda nuestra peregrinación. ¿Qué es el hombre? Somos simples peregrinos. ¿Qué es nuestra vida? Como la niebla. Ayer teníamos 20 años, 10 años. Hoy tenemos 50, 60, 70, 8 años. Nuestra vida pasa como una sombra, como la niebla que aparece y desaparece. Y tenemos solo una oportunidad en esta corta vida de descubrir que Dios nos ama, que hay un propósito por el cual nacimos y que este propósito se encuentra en la persona de su Hijo Jesucristo, a quien tú en esta mañana Él te ordena que, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, resucitándolo de los muertos a los 3 días. El Señor viene por nosotros y por otros viene para juzgarlos eternamente. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás, para que en este momento yo esté seguro de este regalo de Dios, de esta salvación, que mi alma anhela tener esa paz, ese perdón en mi conciencia de mis maldades del pasado. La Biblia te responde y te dice: cree en Jesucristo, que en esa cruz Él con su muerte pagó por tus pecados con su sangre preciosa, y recíbele. Simplemente ábrele tu corazón en este momento, porque Él te está tocando las puertas a tu corazón, y dile: Señor mío y Dios mío, perdóname, entra a mi vida en este instante, lávame con tu sangre preciosa, te quiero conocer, quiero experimentar ese perdón eterno que tú me quieres dar, y quiero recibir la vida eterna, para que en el día de mi muerte pueda tener una muerte en paz, al cerrar mis ojos y saber que los volveré a abrir y veré tu rostro cara a cara, donde ya las lágrimas pasarán, las enfermedades no volverán, el sufrimiento terminará, y podré saber que mi fe en ti no fue en vano. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por esta palabra maravillosa. Gracias a Dios por esta palabra maravillosa del Señor. Gracias, Señor.